capítulo 21 de nuestra confesión de la libertad cristiana y de la libertad de la conciencia. La semana pasada que estuvimos abordando este tema, hablábamos acerca de que la libertad cristiana no era sino la libertad del castigo, del poder del pecado, del castigo del pecado, de la culpa del pecado. Es que somos realmente libres. En eso consiste la libertad cristiana, ser bajo la directriz de lo que es el evangelio, libertad de la culpa del pecado, libertad del poder del pecado, libertad también del castigo del pecado. Habíamos dicho que cuando decimos libertad de la culpa del pecado no significa que dejamos de sentirnos culpables o que hay personas que se sienten culpables por pecar. No se trata de eso, sino que esa culpa, esa sentencia, ¿verdad? Eso es lo que somos culpables delante de Dios, ya somos libres acerca de esto. También hablamos de que los creyentes en el Antiguo Testamento también tenían libertad cristiana, tenían una especie de libertad cristiana. Y pudimos ver en los Salmos, en el Salmo 119, cómo el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, podía demostrar que había un gozo realmente en disfrutar de la libertad que él tenía, haber llegado a entender, perdón, esa libertad que él tenía. Ahora, nosotros obviamente tenemos un entendimiento más completo, más amplio de toda esa libertad de Cristo, de que nos libra, ¿verdad? Etcétera. Y habíamos quedado en que, los puntos que habíamos quedado, perdón, era que nosotros ahora somos relativamente más libres, más libres. ¿En qué sentido somos más libres? Bueno, habíamos hablado de que teníamos la libertad de la ley ceremonial, gozábamos de esta libertad de la ley ceremonial, que fue una de las cosas en las que el apóstol Pablo insistía tanto para las personas judías que se convertían y que estaban pidiéndole a los gentiles que se circuncidaran, que cumplieran un montón de leyes que ellos cumplían de ceremonia, ¿verdad? Y el apóstol Pablo decía que esto no era así, ¿verdad? Que las leyes en realidad no nos salvaban, que éramos salvos por la gracia del Señor Jesucristo. Y nosotros entendemos eso ahora. Nosotros ahora no estamos, no participamos de un montón de leyes que participaban los judíos o que algunos podrán participar al día de hoy. Entonces, esta es la razón por la que Pablo insistía en la libertad de la ley ceremonial y utilizaba también aquella libertad. Ahora, también somos más libres en el sentido de que tenemos mayor denuedo y mayor valentía a la hora de orar. A la hora de orar, tenemos como dice el libro de Hebreos, que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, podemos clamar al Señor debido a la revelación del camino, debido a la revelación del camino a Dios a través de Cristo. Ahora pertenece a los creyentes una mayor confianza para acceder al trono de la gracia. Los cristianos tenemos y podemos disfrutar de esa mayor libertad de ir al Padre en oración, porque el camino nos ha sido mostrado con toda libertad y con toda claridad. Ahora, no significa que las personas en el Antiguo Testamento no pudiesen orar, porque sí tenemos claros ejemplos de personas que oraban y oraban en el Antiguo Testamento. Pero nosotros tenemos un entendimiento más completo acerca de esto. Vamos a Hebreos capítulo 10. Versículos 19 al 21. Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote, sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón
sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hay una demostración de que hay esa libertad para entrar más con mayor confianza delante del Señor. También los cristianos tenemos una provisión más plena del Espíritu Santo. Los creyentes poseemos ahora mayores participaciones del Espíritu Santo. Vamos a Juan 7, 38 y 39. Juan 7, 38 y 39 dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no habían venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Constantemente en el Nuevo Testamento encontramos las expresiones bautismo del Espíritu, derramamiento, río, y esto lo que nos está hablando es de un incremento, cosas que en el Antiguo Testamento pues casi no eran muy usuales. Ahora, esto es lógico, dice Sam Waldron, el comentarista de la confesión, dice, esto es lógico porque realmente conocer la verdad incrementada del nuevo pacto, o sea, conocer a Cristo, la verdad incrementada del nuevo pacto, requiere medidas incrementadas del Espíritu Santo. Por esta razón es que encontramos esto, lo que es una mayor presencia en el Nuevo Testamento del Espíritu Santo, diferente del Antiguo Testamento, relativamente. Ahora, tenemos que tener muy en claro entonces, mis amados, que los creyentes en el Antiguo Testamento también eran creyentes por la fe en Jesucristo, en el que había de venir, también gozaban de libertad cristiana, tenían entendimientos no tan completos como tenemos ahora, pero gozaban en cierta medida de lo mismo que nosotros gozamos hoy. El antiguo pacto era bueno, el nuevo pacto es mejor. Eso es lo que tenemos que ver nosotros y entender. No es que el nuevo pacto es bueno y el anterior era malo. Es que, dice Sam Waldron, es que aquel era bueno, pero este es mejor. O sea, en aquel antiguo pacto los creyentes eran, los creyentes eran salvos. Había lo mismo, pero era bueno, pero no con la revelación tan grande. Y esto nos debe motivar a nosotros a tener una condición de suma gratitud delante de Dios, que nos concede todas estas cosas en este tiempo, y podemos disfrutar nosotros de esto y podemos echar mano de todas estas cosas. Bueno, ahora en el párrafo 2 de la confesión vemos lo siguiente. El punto 1, el verso 1 de la confesión dice: solo Dios es el Señor de la conciencia y la ha hecho libre de las doctrinas y los mandamientos de los hombres que sean en alguna manera contrarios a su palabra o que no estén contenidos en esta. Así que creer tales doctrinas u obedecer tales mandamientos por causa de la conciencia es traicionar la verdadera libertad de conciencia y exigir una fe implícita, y una obediencia ciega y absoluta es destruir la libertad de conciencia y también la razón. Martín Lutero decía: no es bueno y no es sabio ir contra la conciencia, y menos cuando ésta está siendo informada por la palabra de Dios. Entonces, el Señor Dios, nuestro Dios, es el Señor de la conciencia, El párrafo 2 es lo que llama Sam Waldron el corolario de la libertad cristiana, la libertad de la conciencia. Bueno, ¿qué es un corolario? Bueno, un corolario es
un razonamiento, un juicio o hecho que es consecuencia lógica de lo demostrado o sucedido anteriormente. O sea, llegamos al razonamiento, puesto que somos libres en Cristo, puesto que tenemos libertad de la culpa, del pecado, del poder del pecado, del castigo del pecado, llegamos entonces al otro punto, y el punto es este: somos también libres en la conciencia. Hay una libertad de conciencia, hay una libertad de conciencia, es lo que también están diciendo los autores de la confesión. Puesto que somos libres por causa de Cristo, hay libertad de conciencia. Entonces entramos a este punto. Su principio fundamental es lo que vemos en el verso 1. ¿Sobre qué se basa esa libertad de conciencia? Bueno, se basa en que el Señor Dios es el Señor. Dios es el Señor de la conciencia. Dios, es el Señor de la conciencia. Así, ese es el punto sobre el cual descansa este párrafo. Santiago 4:12. Santiago 4:12. Uno solo es el dador de la ley, este es Dios, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Romanos capítulo 14, el versículo 4. Romanos 14:4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. El Señor Dios es el Señor de la conciencia. Y tenemos que hacer una importante observación. La libertad personal y la libertad de conciencia deben construirse sobre el fundamento de la libertad espiritual. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante, porque el párrafo 3 hace una observación relacionado al párrafo 2, porque por pecadores que somos, lo tendemos a torcer todo. Ahora, no puede haber una libertad de conciencia si no hay una libertad espiritual. Y esto ahorita lo vamos a explicar. El verso 2 dice las implicaciones. ¿Cuáles son las implicaciones? Dice, la ha hecho libre de las doctrinas y mandamientos de los hombres que sean en alguna manera contrarios a su palabra o que no estén contenidos en esta. Y esto es lo importante, mis amados. Dios es el Señor de la conciencia y la ha hecho libre de las doctrinas y los mandamientos de los hombres que sean en alguna manera contrarios a su palabra o que no estén contenidos en esta. Y esto es lo lamentable. Hemos visto y conocemos de casos de muchísimas iglesias donde se dan mandamientos como si fueran mandamientos de hombres y que tiene que obedecerlo al pie de la letra, porque si no, no sé, algo va a pasar. Póngale lo que quiera ponerle, pero algo va a pasar. Y son mandamientos de hombres que no están en la palabra de Dios. Y el Señor nos hace libres de estos mandamientos de hombres, de estos mandamientos de hombres. Dios ha dejado a la conciencia libre de las doctrinas y los mandamientos de los hombres. Vamos a 1 Corintios 7:23. Dice el apóstol Pablo, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres, no os hagáis esclavos de los hombres. Dice Mateo 15:9, vamos a Mateo capítulo 15, versículo 9. Dice el Señor, hablando, tomando la profecía de Isaías,
pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Mandamientos de hombres. Parte de las malas enseñanzas de los fariseos era que estaban esclavizando aún más las conciencias de los hombres, pues enseñaban más mandamientos tras mandamientos que, lejos de liberarlos realmente del pecado, los oprimían, los esclavizaban. No podían servir libremente a Dios. No podían encontrar esa libertad en Dios, porque veían una cosa y otra y otra y otra. Entonces este mandamiento lo estaba quebrantando, y aquel y el otro, y ya no eran mandamientos de hombres, no eran mandamientos de Dios. Y el Señor entonces libera a su pueblo por medio de Cristo de los mandamientos de los hombres. Mis amados, ahora sí voy a dar ejemplos claros. ¿Cuántas veces? Recientemente hablaba con un hermano que él me comentaba que estaba en una iglesia donde, en esas iglesias que solo son pedir plata. Y hay diferentes formas de pedir plata, maneras muy sutiles y otras muy directas. Y el pastor de esa iglesia pidió abiertamente plata en nombre de Dios. Y los hombres que estaban en esa reunión de hombres empezaron a dar dinero, porque se sentían en cierta forma obligados a. Algunos de nosotros acá estuvimos en una iglesia donde uno hacía una promesa de fe y tenía que cumplir ese dinero todas las semanas. Y si te atrasabas 2 o 3 semanas, te exponían. Estabas mal, estabas robándole a Dios. Y también hay casos donde también uno ve que si no usaba una corbata también era un pecador. Todavía no estaba avanzando en su proceso de santificación. Entonces, vemos todos estos mandamientos de hombres. Ven todos estos mandamientos de hombres que realmente lo que hacen es esclavizar a un verdadero cristiano. Y así hay por montones de mandamientos de hombres. Así hay por montones. Ahora, Dios nos ha dado su palabra y nos ha dado a Cristo, que nos hace libres, que nos hace completamente libres. El Señor nos da esa libertad. Es esa libertad. Eso de que no haga aquello, no haga lo otro, que esto, que aquí, que allá, que eso, son mandamientos de hombres. Si no están en la palabra de Dios, son mandamientos de hombres. Ahora, tengo que hacer la salvedad. Quiero hacer la salvedad, porque en una ocasión estaba sentado en el comedor de mi trabajo y estaban tocando temas de estas cosas, que decían que en una iglesia X, un pastor hacía cosas incorrectas, ¿verdad? Y el que estaba comentando esto decía: yo no entiendo cómo la gente le sigue, ¿verdad? Y les obedece y se acomoda a todo lo que ellos dicen. Bueno, a lo que yo respondí, la razón es esta: esas personas no leen la Biblia como deberían leerla. Aquellos que están siendo esclavos por mandamientos de hombres no están leyendo la Biblia o estudiándola como debieran. Aún nosotros, si en el pasado fuimos esclavos de los mandamientos de hombres, si somos honestos con nosotros mismos, es porque no estábamos estudiando la Biblia como debiéramos. Cuando empezamos a estudiar la Biblia como debíamos, empezamos a notar que cosas no estaban muy bien. Habían cosas que no estaban muy bien. Entonces, son esclavos de alguna manera voluntarios. Porque ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo? El apóstol Pablo dice que teniendo comezón de oír, se amontonarán falsos maestros. O sea, las personas que quieren oír lo que quieren oír, ¿qué van a hacer? Van a amontonarse. O sea, no es que se les van a amontonar el montón de maestros, no, es que ellos mismos van a buscar ese montón de maestros que les van a hablar conforme a sus deseos, conforme a sus concupiscencias, y son pues doblemente esclavos. Pero aquel que realmente examina la palabra de Dios, aquel que está estudiando la palabra de Dios, va a encontrar esta verdadera libertad en Cristo. Y aún nosotros, mis amados, aún nosotros, si esta iglesia empieza o empezara a enseñar mandamientos de hombres que no se encuentran en la palabra de Dios, aún nosotros tenemos que examinarnos y estudiar también la palabra.
No quisiera decir que ya somos perfectos, ¿verdad? Ni que lo haya alcanzado ya, como dice el apóstol Pablo, pero nosotros también tenemos que estar continuamente estudiando la palabra de Dios, continuamente. Somos reformados, continuamente reformándonos. No me acuerdo la frase en latín, solo en español. Entonces, nosotros también tenemos que estar en ese continuo estudio de la escritura para evitar caer nosotros también en esclavizar las mentes y las conciencias de los hermanos unos con otros. La libertad la ha dado Cristo, la ha dado Cristo. Muy bien, y el verso 3 del párrafo 2 dice lo siguiente: y exigir, así que creer tales doctrinas u obedecer tales mandamientos por causa de la conciencia es traicionar la verdadera libertad de la conciencia. Así que creer tales doctrinas u obedecer tales mandamientos por causa de la conciencia es traicionar la verdadera libertad de conciencia. Cuando se dio la pandemia, ¿recuerdan? Cuando se dio la pandemia, dijeron: todo va cerrado, hasta las iglesias. Pero ya después empezaron a abrir otras cosas, pero las iglesias seguían cerradas. Las iglesias en cierta medida seguían cerradas. Y los cristianos teníamos que decir: no, vamos a reunirnos y vamos a cantar al Señor y vamos a alabar al Señor. Pero es que no se están sometiendo a la autoridad. No, es que esa autoridad no está dando principios conforme a la escritura. Como decía el apóstol Pedro, ¿a quién es mejor servir? ¿A Dios o a los hombres? A Dios. Primeramente hay que obedecer a Dios. Y me gustó mucho en estos días que el pastor estaba hablando acerca de Éxodo. Y recuerdan cuando las parteras, eso fue algo impresionante para mí. Las parteras les dio un mensaje: maten a todos los niños varones. Y ellas temieron a Dios y desobedecieron ese mandamiento, desobedecieron esa autoridad, porque esa autoridad estaba fuera de lo que es la palabra de Dios. Y a eso es lo que tenemos que obedecer nosotros, a la palabra de Dios, a la palabra de Dios. No hay tal fe ciega, no hay tal fe ciega. La Biblia dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay una convicción, hay una certeza, no hay una fe ciega. Hay una certeza y hay una convicción. Se nos puede requerir que creamos doctrinas u obedezcamos mandamientos que no están en la palabra de Dios, y por eso no debemos hacerlo por motivo de la conciencia. Por motivo de la conciencia. Vamos a Romanos 10:17. El verso 4, de la confesión dice: y exigir una fe implícita y una obediencia ciega y absoluta es destruir la libertad de conciencia y también la razón. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tenemos una fe que se basa en la palabra de Dios. Nos basamos, tenemos fe y creemos en lo que la palabra de Dios nos dice. En eso estamos afianzando y confirmando nuestra fe. Hechos, capítulo 17, versículo 11. Hechos 17:11 dice, hablando de los viajes misioneros del apóstol Pablo y Silas, dice que llegaron a Berea, dice, y estos les predicaron, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Mis amados, tenemos y somos llamados a examinar y a escudriñar las escrituras
cada día para ver si estas cosas son así. Vean, uno es un pecador. O sea, yo soy un pecador. Nuestro pastor es un pecador. Los que se paran aquí a enseñar son pecadores. Y por pecadores que somos, podemos estar enseñando algo equivocado. Y no lo estamos haciendo con la intención de enseñar algo equivocado. Pero somos pecadores y podemos equivocarnos. Pero la iglesia y los que están aquí tienen que buscar en la palabra si lo que estamos hablando es verdad. Es verdad. Vea, eso es un sello hasta para uno mismo que está enseñando. Eso es como una barrera de protección hasta para uno mismo que está enseñando. ¿Por qué? Porque yo tengo que estar bien seguro de lo que voy a decir y haber estudiado correctamente, porque yo sé que mis hermanos van a ir el domingo después a la casa y a escuchar y a analizar y a estudiar, no para cuestionar obviamente, sino para ver si el hermano tenía razón o el hermano tenía razón. Me quedó duda con esto, me quedó duda con aquello. Esto no me quedó claro, o esto sí me quedó claro. Pero no es simplemente, no es la acción de venir, sentarse, escuchar, ¿verdad? Decir amén y luego se fue y listo. Mis amados, hay que escudriñar las escrituras. Esto lo protege a usted y protege al que enseña también. Nos protege a ambos y nuestras conciencias se mantienen libres. Es que es algo tan bonito. Nuestras conciencias se mantienen libres y sujetas también a nuestro Dios, que es el Señor de la conciencia. Ahora, el párrafo 3 habla acerca de lo que es la corrupción de la libertad cristiana. ¿Por qué? Porque les dije hace un momento, el hombre por pecador que es, todo lo corrompe. Todo lo que toca, lo corrompe. Todo lo que toca, lo daña. Dice, los que bajo el pretexto de la libertad cristiana practican cualquier pecado o abrigan cualquier concupiscencia al pervertir así el propósito principal de la gracia del evangelio para su propia destrucción, en consecuencia, destruyen completamente el propósito de la libertad cristiana, que consiste en que, siendo librados de las manos de todos nuestros enemigos, ¿cuáles son nuestros enemigos? La carne, el diablo, el mundo. Siendo librados de las manos de todos nuestros enemigos, sirvamos al Señor sin temor, en santidad y justicia delante de Él todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida. Vemos entonces en el párrafo 3 la esencia en el verso 1, la esencia de esta corrupción. Dice, usan el pretexto de la libertad cristiana. En eso es lo que se basan. Es que somos libres, ¿verdad? Ya somos libres, vamos al cielo, hemos creído en Cristo y seremos salvos porque fuimos escogidos desde la fundación del mundo. Entonces, no importa lo que yo haga, no importa si me embriago, no importa si soy un inmoral, no importa si tengo malas conversaciones, no importa si me río de los chistes vulgares, no importa si participo si mi vocabulario no es apropiado, no importa si eso, ¿por qué? Porque yo voy al cielo, yo soy de Cristo, ¿verdad? Y con una vida completamente contraria a las verdades del evangelio. Pero es que usted acaba de decir que soy libre. Sí, pero esa libertad no es eso a lo que se refiere la escritura. Ya no es esa libertad. Las personas se basan en esto para mal usar la libertad cristiana. Y yo les he dado muchos casos, ejemplos en otra ocasión. En una ocasión hablaba con otra señora que decía que su sobrino iba para el cielo. Estaba en drogas y todo, pero él había hecho una oración y por eso ya él iba para el cielo, porque había recibido a Cristo en su corazón y estaba en camino al cielo, aunque vivía una vida desordenada completamente. Y es que, como dice la gente, donde está, ¿cómo es? Donde hay orden está Dios. Es que dicen, donde hay orden está Dios. Sí, pero cuando Dios llega, todo el Señor cambia la vida de uno y uno empieza a ordenar absolutamente todo. O el Señor le empieza a ayudar a uno a ordenar absolutamente todo. Entonces, las personas corrompen esta libertad y en consecuencia vemos los frutos. En consecuencia, destruyen
completamente el propósito de la libertad cristiana. ¿Cuál es el propósito de la libertad cristiana? Que sirvamos al Señor sin temor, en santidad y justicia delante de Él. ¿Sin temor de qué? Sin temor de esas leyes que los hombres están poniendo. Sin temor de esas leyes absurdas que son contrarias a su palabra. De eso somos librados. De eso somos librados. Consideremos por un momento el ejemplo en el libro de Éxodo. ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál era el propósito divino de sacar a los hebreos de Egipto? ¿Cuál era el propósito divino de sacar a los hebreos de Egipto? ¿Cuál era? Bueno, todavía no hemos llegado ahí en Éxodo, por cierto, entonces voy a decirles. Cuando Moisés llegó ante Faraón, él le dijo a Faraón que Dios decía: deja ir a mi pueblo. ¿Para qué? Para que me adore, para que me sirva. O sea, eso es lo que el Señor está diciendo. Ellos van a ser libres para servirme. Ellos van a ser libres para adorarme, porque en la esclavitud en la que se encontraban no podían adorar a Dios. Mis amados, nosotros fuimos libres del pecado, del castigo, del poder, para poder, ahí sí, servir y adorar a Dios. No podíamos hacerlo. No queríamos tampoco. No queríamos. Pero por la libertad que Él nos da en Cristo, podemos hacer eso. Pero la libertad no se trata de que puedo hacer lo que me da la gana porque voy al cielo. No es esa la libertad. No se trata de esa libertad. El único propósito era que les sirvieran. En Lucas, vamos a Lucas capítulo 1. Voy a correr un poquito. Lucas 1, 74, 75. Dice que librados de nuestros enemigos, dice, sin temor les serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Todos nuestros días. Ahora, la libertad cristiana ha de ser limitada por valores más elevados. Mis amados, hay una diferencia entre la libertad cristiana y entre el culto a la libertad. Son dos cosas completamente distintas. Son dos cosas completamente distintas. La libertad no es, como lo dije hace un momento, no es el derecho de hacer lo que nos agrade. Como dice el apóstol Pablo en Gálatas 5:13, somos libres. Nada más que no usen esa libertad como excusa, dice el apóstol Pablo. Vamos a Gálatas 5:13. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Para eso somos libres, para servir a Dios, para servirnos unos a otros. La libertad es el derecho de hacer sin temor lo que agrada a Dios. Tener el entendimiento correcto de que la libertad nos va a evitar insistir pecaminosamente en el ejercicio de nuestros derechos y libertades. De esto y para esto y en esto es que consiste la verdadera libertad cristiana. Sí, somos libres de mandamientos de hombres, de doctrinas de hombres, de principios de hombres que no se encuentran basados en la palabra de Dios. Y tenemos entonces nosotros que estar estudiando y escudriñando frecuentemente o diariamente la palabra de Dios para evitar caer en esto, aún donde estamos. Y el Señor nos ha librado para poder adorarle y servirle libremente. Antes nosotros no podíamos. El Señor traiga bendición a este tiempo y espero que haya sido de provecho. Si tiene alguna duda, puede buscarme al final. Vamos a orar, mis amados.